Vamos a empezar la charla sobre monográfica y he querido dedicar este cielo del mes y el que viene a una temática. Sabéis que, los que me conocéis sabéis que cada año pues elijo una temática sobre la que versan más o menos casi todas mis charlas, y en este caso era al apasionante tema de la búsqueda de vida extraterrestre, que tiene muchas connotaciones. La vida en sí, quitando cualquier anécdota religiosa, científica, filosófica, es un acontecimiento extremadamente raro, porque en el universo, y esto lo había escuchado muchísimas veces, todo tiende al desorden, a la máxima entropía. Sin embargo, la vida es todo lo contrario. La vida puede ser definida físicamente como un sistema altamente complejo y con un nivel de organización muy alto, que prácticamente puede ser eterna. Eso sí, la vida canibaliza la energía que tiene alrededor. Mientras tenga energía, se automantiene. ¿Por qué? Porque precisamente como todo tiende al desorden, mantener una estructura altamente ordenada necesita mucha energía. Desgraciadamente, sabemos que existe vida nada más que aquí. No tenemos constancia de que exista vida en otro lugar. Podemos suponer, podemos creer, podemos querer que exista en otro sitio, pero no hay prueba de que exista o haya existido. Ni siquiera en el famoso meteorito marciano, el ALL, no me acuerdo el nombre, es una prueba muy controvertida. Siempre, no solamente estos eminentes físicos, sino desde siempre, desde Copérnico, Kepler incluso, y muchísimo más atrás, los filósofos griegos, se ha especulado que si aquí había vida y había un montón de astros, lo normal es que también hubiera vida en otros sitios y en otros lugares. Y de hecho, muy fácilmente, hasta hace muy poco, se asumía que la vida era una cosa común. Ahora explicaré el porqué. Cada vez nos estamos dando cuenta de que no es tan sencillo, que hay muchísimas más variables que influyen, y para eso vamos a ir paso a paso. Bien, bueno, esto es simple una frase. Yo me quedo con la de Carl Sagan, como siempre, y es que en cualquier caso podamos demostrar que la haya o no la haya, sigue siendo una conclusión asombrosa. ¿Por qué? Porque si la hay, ya es asombroso. Significa que la vida es mucho más común, es un fenómeno común al universo. Pero si no la hay, también. Porque entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Cómo que nosotros estamos aquí? Normalmente la posición de los físicos ha sido pesimista. Jacques Monod, que es el primero que hemos visto atrás, decía: el hombre está solo. ¿Por qué ha sido pesimista? Luego veremos por qué. A mediados de los 50 se empiezan a hacer experimentos de cómo surge la vida, ¿no? Recordaréis que en algunos manuales se decía que la vida había venido a la Tierra a través de una siembra exterior, a través de la panspermia, pero dejaba siempre la pregunta y el interrogante: vale, muy bien, sí, fantástico, ha venido desde fuera, pero ¿de dónde venía lo que venía de fuera? ¿Cómo ha surgido esa vida? ¿De dónde ha salido? Entonces, a mediados de los 50, Miller y Urey idean un experimento a ver qué es lo que pasa. Y dicen: bueno, vamos a ver, ¿cuál es la composición de la atmósfera de la Tierra primitiva? Que no es la que tenemos ahora. La atmósfera que tenemos ahora es una atmósfera biógena. La ha producido la vida. En ningún planeta del sistema solar hay una atmósfera como la nuestra. Es imposible. Una atmósfera con un 21% de oxígeno es imposible que esté en equilibrio. El oxígeno es altamente oxidante, se va a unir a todo lo que pille. Para que haya oxígeno en la atmósfera de la Tierra tiene que haber un aporte continuo. Por lo tanto, en la Tierra adiógena, es decir, en la Tierra anterior al surgimiento de la vida, los gases estaban en equilibrio, lo que se llaman en equilibrio. ¿Y cuáles eran esos gases? Pues a partir de lo que sabemos de la formación del sistema solar, había agua, había metano, había amoníaco, había hidrógeno y posiblemente había nitrógeno también, aunque aquí no se utilizó en este experimento. Pero el amoníaco ya era fuente de nitrógeno, o sea que estaba bien evaluada la cosa. Y bueno, ¿qué había más en la Tierra? Pues había muchos rayos, seguro, había muchas tormentas, había volcanes, había lluvia de meteoritos, había de todo. Bien, pues lo metieron en un matraz, empezaron a pegarle descargas a aquello, decantaron, había un generador de vapor de agua que lo que imitaba era el ciclo del agua que había ya previamente en la Tierra, y dijeron: bueno, a ver qué es lo que hay. Y vieron que se producían de forma natural aminoácidos. Ahora nosotros detectamos aminoácidos en las nebulosas interestelares. Es una cosa muy normal, incluso moléculas muy complejas. Pero en aquella época no. En aquella época no se habían detectado.
Y fue todo un descubrimiento saber que simplemente con química normal, en un ambiente normal planetario, se producían aminoácidos. Y los aminoácidos son la base de la vida. Las proteínas las componen los aminoácidos. Por lo tanto, ya de manera normal, en la Tierra, de algún modo, hace 4.000 millones de años, solamente 100 millones de años después de que se formara, ya se producían directamente todos los componentes para la vida. De ahí salió la hipótesis de la sopa primigenia. Si cogéis manuales de los años 80, las imágenes son una tierra totalmente seca, evidentemente, no había ninguna planta, no había nada, no había oxígeno en la atmósfera, en el cual hay una sopa oscura, al estilo de lo que hemos visto en Plutón rojizo, pues lo mismo, una sopa oscura llena de compuestos orgánicos que durante millones de años, pues de forma aleatoria, formaban reacciones y dieron lugar a las moléculas complejas que tenemos hoy. Pero había un problema. En aquella época no se había llegado todavía a la Luna y no se habían recogido muestras de la superficie lunar. Cuando las misiones Apolo recogen muestras de la superficie y las comparan con las de la Tierra, ven que esas rocas son exactamente iguales a la litosfera terrestre. Y tenemos un problema. Porque entonces, ¿de dónde viene la Luna? Pues la hipótesis más aceptada hoy en día, y prácticamente está casi confirmada al 100%, es que en aquella época, hace 4.330 millones de años, muy poquito después de que esa sopa primigenia se formara, un planetoide del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y formó la Luna. De esos restos formó la Luna. Hasta aquí todo perfecto. Pero si un cometa de 10 kilómetros extingue los dinosaurios, un planetoide del tamaño de Marte literalmente esteriliza el planeta, lo fundió. Por lo tanto, si en aquella época existían moléculas bióticas que iban a dar ya lugar a moléculas más complejas o incluso microorganismos, la Tierra quedó totalmente esterilizada. Literalmente esterilizada. Allí ya no había nada. O sea, la Tierra dio un paso hacia atrás. Luego nos vino muy bien tener Luna, por varios aspectos más, pero en aquella época nos metieron en un autoclave y fundió todo lo que había. Entonces, ¿de dónde viene la vida en la Tierra? Porque realmente no hemos encontrado fósiles más antiguos y aquí se ponen interrogantes porque los fósiles muy antiguos todavía están cogidos con pinzas, hay quien los discute, pero prácticamente lo más antiguo, las rocas más antiguas, si no recuerdo mal, son de 3.800, 3.900 millones de años que se han encontrado en África, y los fósiles realmente confirmados, que son los de Waruguna, son estromatolitos, hace 3.500 millones de años. De alguna manera, la vida tardó en surgir casi 1.000 millones de años desde la formación de la Tierra. Claro, si entendemos que hubo ese choque planetario que formó la Tierra, ya entendemos el por qué tardó tanto en surgir. Pero claro, en la Tierra tardó en surgir por lo que pasó, pero a lo mejor en otros planetas no. Porque Marte, hace 4.500 millones de años, era un planeta totalmente habitable. Tenía las condiciones perfectas para el surgimiento de la vida también. Entre otras cosas, porque era un planeta que tenía agua, y eso ya estamos totalmente seguros de que fue así. Todas las sondas que hemos enviado allí nos demuestran que en Marte ha habido agua y que ha corrido por su superficie. Claro, la pregunta que se plantea es, ¿y si realmente en Marte hubo vida? Se desarrolló. En aquella época había un bombardeo bastante importante en todo el sistema solar que hacía que se intercambiara material planetario entre un planeta y otro. Luego veremos que es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Pero lo que sí es cierto, que en esa época de bombardeo tardío, todos los planetas interiores fueron bombardeados masivamente, la Luna es una prueba de la cantidad de cráteres que tiene, y que en esos impactos muchísimas rocas podían alcanzar la velocidad de escape y podían cubrir el trayecto de Marte a la Tierra y de la Tierra a Marte perfectamente. Y últimamente se está planteando la inquietante pregunta de que si realmente no somos todos marcianos. Si realmente la vida surgió en la Tierra, se extinguió y fue de nuevo sembrada por meteoritos marcianos. Claro que podemos rizar el rizo, Podemos rizar diciendo que la vida surgió en la Tierra, se trasplantó a Marte, en la Tierra se esterilizó y de Marte no la volvió a traer. Le podemos dar todas las vueltas que queramos. El caso, y es con lo que os quiero que os quedéis, no es tan fácil, demostrar de dónde viene la vida,
cómo surgió y de qué forma se implantó en la Tierra. Hay que tener en cuenta también que el agua que hay en la Tierra no surge de la Tierra. La composición de las rocas no tiene tanta agua como para que tengamos los océanos que tenemos. Esa agua vino de, sobre todo, impactos de asteroides y cometas. Y los mismos asteroides y cometas también son fuentes de moléculas orgánicas complejas. Como veis, es una sopa de varios ingredientes que lo que seguramente pasó es que había muchísimas opciones para que surgiera la vida en aquella época. Luego veremos lo importante que es este apunte. Bien, vemos que ya preguntarse sobre el origen de la vida es bastante complejo y que hay bastantes posibilidades. El hecho es que surgió, ¿de acuerdo? Nos podemos preguntar cómo surgió, cómo a partir de moléculas orgánicas complejas se ensambló una molécula de RNA, cómo ese RNA evolucionó al DNA. Lo que más tiene el universo es tiempo. Nosotros nos parece muy complejo, pero si dejamos un montón de moléculas durante 1000 millones de años que funcionen, al final resulta que algo sale seguro. Pero otra cosa es la inteligencia. Normalmente tendemos a pensar que la evolución es un proceso lineal y que siempre va en busca de la máxima complejidad. Eso es un completo error. La evolución es totalmente ciega. La evolución es una fuerza de la naturaleza, una de las más fuertes que existen. Es capaz de moldear toda la vida, pero no tiene un fin determinado. El único fin que tiene la evolución es la supervivencia. Punto. La adaptación al medio y sobrevivir. No tiene otra opción. No busca, yo voy a tardar 700 millones de años en producir un ser humano. No. Es totalmente ciega. ¿Por qué? Igual si los dinosaurios lo hubiéramos dejado un poquito más, pues yo tendría un aspecto más verdoso, tendría este aspecto y además iría desnudo, por lo visto no se iban a vestir tampoco, pero bueno. Bien, Darwin dejó esto muy claro, Lo que pasa es que el pensamiento humano tiende a que todas las estructuras van con una finalidad. El famoso ejemplo de que los humanos tenemos nariz para llevar gafas. No, llevamos gafas porque tenemos nariz, tenemos donde apoyarla. Bueno, pues esto es la evolución. Y sí, efectivamente. Se utiliza mucho lo que se llama la paradoja del borracho. Bien, imaginaos, o no imaginaos, a lo mejor a alguno le ha pasado alguna vez, que tiene tal torta en lo alto que tiene que llegar a su casa. Y al final llega, no sabemos cómo, pero llega. Sin embargo, para llegar a su casa se ha chocado con todas las farolas que había con el camino, todos los coches que había en el camino y un par de transeúntes que también había. Esto es realmente lo que evoca lo que es la evolución. La evolución va dando pasos de ciego, va chocándose por todos lados y cuando ve que un camino se le corta, tira por otro. Y si este se me corta, tiro por otro. Va buscando una salida siempre, pero no necesariamente la complejidad. Realmente, el organismo más resistente que hay en la Tierra es la vulgar cucaracha, quitando otro protozoo que hay por ahí. Y que yo sepa, las cucarachas no han llegado a Marte. Sin embargo, es la forma de vida más exitosa. Bien, las líneas evolutivas son todas adaptativas, que es todo lo que os quiero decir. Sí, se adaptan a cualquier ambiente. Por ejemplo, hay un libro muy bonito por ahí que hace un poco de especulación, hay muchos libros ya últimamente, que hacen especulación de, bueno, quitamos los humanos del medio, vemos cómo evoluciona el clima y qué formas de vida puede haber. Bueno, pues igual resulta que los mandriles, como se queda sin leones la estepa africana, pues toman el relevo y ocupan ese nicho. O los caracoles, ¿verdad? Como se quitan de en medio cualquier otro depredador, pues alcanzan el tamaño de un autobús. Bien, durante toda la evolución de la vida se ha demostrado que cuando se quita una forma de vida, aparece otra que está mejor adaptada y ocupa ese nicho. Sin embargo, de alguna manera, y no sabemos realmente por qué, la vida en la Tierra, aproximadamente durante 200 o 300 millones de años, la inteligencia, tal como la conocemos, ha perdido vacía. Realmente yo no diría inteligencia. El término inteligencia se utiliza a veces mal. Digamos, el nicho de una especie tecnológica con afán de comunicarse ha permanecido vacío. ¿Por qué digo esto? ¿Un delfín es inteligente? Sí, ¿verdad que sí? ¿Pero es tecnológico? No. ¿Tiene afán de comunicarse? Sí. ¿Pero de comunicarse con quién? Con nosotros, ¿verdad? Interactúa, pero ¿ha construido un radiotelescopio? Que sepamos, no, ¿verdad? ¿Un perro es inteligente? Sí. ¿Se comunica?
Sí. ¿Es capaz de construir un telescopio? No. Por eso, lo curioso de todo esto, y claro, como tenemos nada más que un ejemplo, que somos nosotros, esto es como cuando uno habla de uno mismo. Uno es el más guapo, el más alto, el más inteligente. Pues en la especie humana nos pasa lo mismo. Nosotros somos especiales. Pero realmente, en toda la historia evolutiva de la Tierra, desde que se forma hasta ahora, solamente ocupamos 25 segundos de todo. Si toda la historia se resumiera en un año, los últimos 25 segundos aparecemos nosotros. Aparecemos, ¿eh? O sea, si yo me voy 100.000 años para detrás, soy un humano, pero vamos, tampoco he construido un radiotelescopio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar un poco la evolución humana, que es muy interesante. Muy poco, porque esto daría para 40 charlas. Hace 200.000 años aparecen lo que se denominan humanos modernos, ¿vale? Si yo cojo un humano de hace 200.000 años y lo pongo aquí y lo he visto con un traje de chaqueta, no lográis más, no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Hace 100.000 años hubo una breve incursión en Asia. O sea, durante 100.000 años allí nadie se movió de su sitio. Hace 100.000 años hubo una muy breve incursión en Asia, pero hace 70.000 años comienza la expansión de la humanidad. ¿Qué es lo que pasó hace 70.000 años? Los últimos estudios dicen que nosotros nos gusta tanto viajar y no podemos estar quietos y colonizamos América, que no podemos estar quietos, vaya, que ya estamos pensando en ir a Marte, porque aparece de alguna manera una predisposición genética a cooperar con individuos extraños y que no pertenecen a nosotros, a nuestra familia. Y esto todo el mundo dice, hombre, por Dios, pero esto todos los animales lo hacen. Y es la paradoja del chimpancé en vuelo. Por eso esta foto. Bien, nos meten a todos en un Airbus A380, 320 pasajeros, ¿de acuerdo? 10 horas de vuelo a Australia. Bajan todos bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Todo en orden, subimos en orden, leemos el periódico, charlamos con el compañero al lado. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Hombre, alguna pelea habrá, pero... Bien, ahora vamos a meter a 320 chimpancés durante 10 horas en un vuelo hacia Australia. ¿Cómo termina el vuelo? Pues yo os lo digo, y no es broma, se matan todos. Se matan todos. El chimpancé es una de las criaturas más agresivas que existe. Hay experimentos en que al extraño lo masacran y además se unen entre grupos para masacrar años después al grupo que le hizo algo. Y es un chimpancé que no tiene capacidad de fabricar armas como nosotros. Sin embargo, nosotros que sí tenemos esa capacidad, somos capaces, en la parte buena, en la parte mala tenemos la del chimpancé. Desgraciadamente seguimos siendo simios en muchas cosas. Pero la parte buena, somos capaces de cooperar. Eso no lo tiene ningún animal ahora mismo en la Tierra, ni siquiera los delfines. Ese afán que tenemos nosotros de cooperación es lo que nos permitió el poder afrontar retos que eran muy complejos. Por ejemplo, atravesar el estrecho de Bering en una canoa con 10 personas que no se conocían de nada. O hibridarnos con otras tribus. O ir a otra tribu y lo que se ve en Busca del Fuego y coger a otra mujer de otra tribu y realmente tener descendencia con ella. Eso es muy difícil que se dé en otros animales de naturaleza. Y además se dio la circunstancia feliz, pero que para nosotros también ha tenido la parte mala, que somos capaces de fabricar herramientas, sobre todo herramientas de larga distancia. Esas dos combinaciones hicieron, parece ser, borrar de la faz de la Tierra a los neandertales, aunque hubo hibridación con ellos, pero sobre todo que colonizáramos todo el planeta en muy poco tiempo. Muy poquito tiempo. Durante 200.000 años no queríamos salir de casita, estábamos allí en la cómoda calentito, estábamos muy bien, y hace 70.000 años invadimos todo el planeta. Hay otra cosa que sabemos también, y es que hace aproximadamente entre 40 y 70.000 años, hubo una glaciación muy fuerte que la humanidad estuvo a punto de extinguirse. Realmente sobrevivió porque se vio abocada a sobrevivir en los márgenes litorales. Sabemos que sobrevivimos a base de comer mejillones, muchos mejillones además. Bien, eso parece que exacerbó el que las poblaciones humanas de aquella época tendieran a sobreproteger los recursos y exacerbó esa línea genética que teníamos de cooperación. Es decir, cooperamos entre nosotros para proteger los limitados recursos que teníamos en el litoral. No había más nada, o sea, salíamos del mar y lo que había era una estepa helada, no había nada. El planeta estaba totalmente helado y fue una selección genética muy fuerte para que nosotros fuéramos animales altamente cooperantes, pero también altamente agresivos. Como veis, la evolución es totalmente ciega. O sea, un hecho totalmente fortuito
provocó que de varias líneas que había y de varios animales que en aquella época existían sobre la Tierra, fuéramos nosotros los que tuviéramos, bueno, esa inquietud por colonizar espacios nuevos y cooperar. Bien, ¿qué es la ciencia? Silencio. La ciencia la damos por hecha. Damos que es una rama del conocimiento, bueno, que ha existido prácticamente siempre. Nos enseñan que, bueno, la ciencia empezó sobre todo en el Renacimiento, que le dieron por ver las cosas como eran, a probarlas, que... ¿ves? Como todo lo que nos pasa lo damos por hecho, pero realmente el origen de que aparezca el método científico, más que la ciencia, es también un hecho muy fortuito, que se da bajo unas condiciones determinadas. ¿Los griegos eran científicos? No. Los griegos no eran científicos. Los griegos pensaban que a través de la razón conocían el mundo. Si leía a Platón y Aristóteles, que conformaron la ciencia durante 1000 años, a través de la razón yo llego al conocimiento del mundo. El mundo de las ideas y todo eso. Si por los griegos fuera, yo creo que no hubiéramos llegado a la luna. ¿Los árabes eran científicos? Como nosotros, no. La ciencia como tal, una cosa es la investigación, que yo mida, que yo pese. Otra cosa es que yo sea capaz de elaborar fórmulas que me digan cómo funciona el mundo, con lo cual puedo hacer predicciones y con lo cual todo lo que yo imagine lo puedo construir. Lo único que me faltan son los materiales, el tiempo y sobre todo el dinero. Yo, mediante fórmulas matemáticas que sé que mueven el mundo, que las he comprobado mediante experimentos científicos que han validado otras personas además de yo, puedo saber qué aspecto puede tener un mundo a 1500 años luz. Eso es ciencia. Lo otro no es ciencia, es especulación. Y eso no es tan común que salga. La ciencia surge sobre todo porque se da una combinación, en Occidente sobre todo, se da una combinación de un Dios mecanicista, porque no tenía por qué ser mecanicista, sin embargo la concepción era un Dios mecanicista con leyes inmutables que podían ser conocidas. Y eso surge en el Renacimiento. Pero, por ejemplo, ¿los budistas son científicos? No. No. Yo puedo estar meditando toda mi vida y alcanzar otro tipo de conocimiento, pero yo no tengo ciencia, no tengo necesidad de comunicarme con civilizaciones extraterrestres, para nada. Solamente en el Renacimiento es cuando surge, no la necesidad de comunicarse con seres extraterrestres, pero sí empieza a surgir la idea de que puede haber otras civilizaciones y otros mundos habitados. Bien, como he dicho, surgieron una serie de factores aleatorios, es decir, fijaos cómo voy, O sea, en toda la historia de la cultura humana, hasta hace relativamente muy poco, hasta hace 400, 500 años, no surge realmente la simiente de la ciencia. Y es por una serie de factores religiosos, sociales, económicos, hay dinero, desgraciadamente siempre es lo que hace falta, el dinero. Se abren rutas marítimas nuevas que provocan que yo necesite saber cuál es mi hora a bordo del barco, por lo tanto tengo que fabricar un reloj que me dé la hora y tengo que medir el cielo y pam, 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 pam. Y factores políticos, sociedades permisivas y liberales. La famosa enciclopedia de la Ilustración. El saber tiene que estar a disposición de todo el mundo. Soy liberal en ese sentido, no coarto que haya nuevas ideas, porque la ciencia, no lo olvidemos, es un campo en el que puede haber buenas ideas, nuevas ideas, y siempre van a estar expuestas al escrutinio de los demás. Yo digo que este boli es capaz de atravesar esta pared porque yo he inventado un rayo láser y a lo mejor yo lo atravieso, pero el que viene al lado tiene que hacer exactamente lo mismo con mi mismo boli y mi mismo mecanismo. Si no, no sirve, no hay dogmatismo. Como vemos, la aparición de la ciencia también es un hecho fortuito en toda la evolución. Ya hemos visto varios hechos fortuitos. Y ahora llegamos a la cuestión cumbre, y es, ¿realmente puede existir en la galaxia, y si no en la galaxia, en el universo, una civilización, vamos a ir por partes, un planeta donde haya surgido la vida, que esa vida haya evolucionado de alguna manera a una forma de vida compleja, que esa forma de vida compleja haya evolucionado a una forma de vida inteligente, que esa forma de vida inteligente
haya evolucionado de alguna manera a una civilización tecnológica y que además esa civilización tecnológica quiera comunicarse? Y eso fue lo que se preguntó sobre todo Frank Drake, otros científicos ya lo habían hecho, pero él elaboró una fórmula que tiene el nombre de la fórmula de Drake, la famosa fórmula de Drake, en la que hay una serie de parámetros que nos pueden decir, todavía de forma muy hipotética, qué número de civilizaciones extraterrestres comunicativas, siempre vuelvo a repetir, comunicativas, puede haber en la galaxia. Porque puede haber civilizaciones extraterrestres que se dediquen a meditar las 48 horas de su día planetario y no quieran saber nada de lo que hay fuera del planeta. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los... Vamos a hacer primero un repaso, aunque vamos después punto por punto. N es el número de civilizaciones extraterrestres comunicativas. Hago mucho inciso en esto porque se lee mucho por ahí, número de civilizaciones extraterrestres en la galaxia. No, número de civilizaciones extraterrestres comunicativas que han sobrevivido. Ahora veremos por qué, vamos a ir paso por paso. Y depende de R, que es el factor de formación estelar. Luego veremos por qué. Voy a ir dando los nombres y luego vemos por qué. De esas estrellas que se forman, ¿qué fracción de planetas la orbitan? Es decir, ¿cuántas estrellas tiene el sistema planetario? Hablando claro. De esos planetas, ¿cuántos hay que sean parecidos a la Tierra o similares a la Tierra? De esos, ¿en cuántos ha surgido la vida? De esos, ¿en cuántos ha surgido una civilización inteligente o una forma de vida inteligente? Vamos a dejarlo en forma de vida. ¿En cuánto de estos ha surgido una civilización que se quiera comunicar o que tenga la capacidad al menos de escuchar? Porque también puede ser que no quieran comunicarse, que solamente quieran escucharse. ¿Y en cuántas de esas civilizaciones, en aquella época se era muy pesimista, cuántas civilizaciones han sobrevivido? En la época de Carl Sagan iba a haber una guerra termonuclear que iba a acabar con el mundo. Afortunadamente parece que ese peligro se ha alejado, parece. Pero bueno, puede haber otros factores. Ahora se tiende más a pensar, pues, una catástrofe de tipo planetaria, un virus que nos mate a todos, cosa que yo creo que sería casi imposible ya con la cantidad que somos, una catástrofe de un choque con meteoritos, en fin, 20.000 cosas. O simplemente que las civilizaciones tienen una vida, duran lo que tienen que durar y ya está. Bien, ¿cuál es la tasa de formación estelar en nuestra galaxia, la Vía Láctea? Pues de 0,001. ¿Cuál es la fracción de estrellas con sistemas planetarios? Si le preguntas a Carl Sagan en el año 89, te dice 1 de cada 3. Ahora mismo estamos casi totalmente convencidos de que casi todas las estrellas tienen sistemas planetarios. Casi todas. Digo casi todas porque hay algunos tipos espectrales de estrellas extremadamente calientes y gigantes que no parece que tiendan a formar sistemas planetarios, pero son las menos. Al contrario de lo que puede parecer, las estrellas brillantes son las menos abundantes de la galaxia. Como siempre pasa, lo brillante parece que está en todos lados, pero lo que no está en todos lados son los que no brillan. Entonces hay muchísimas más estrellas, más regulares, más monótonas, que pasan más desapercibidas. Por lo tanto, prácticamente entre el 50 y el 90% de las estrellas de la galaxia tienen un sistema planetario. Estamos hablando que la galaxia tiene, según el último censo, 200.000 millones de estrellas. Es decir, pueden existir entre 100.000 a 180.000 millones de sistemas planetarios. Todos estos son los descubiertos por la sonda... Bueno, ahora lo veremos. La sonda Kepler ha descubierto unos pocos. Ya vamos casi por 2.000. Bien, ¿qué número de todos esos planetas, de todos esos sistemas, tienen planetas parecidos a la Tierra? Aproximadamente se estima entre el 5 y el 10%. Bueno, aquí hay mucha discusión. Lo veremos en el mes que viene, entraremos más en profundidad en el tema. No siempre un planeta parecido a la Tierra tiene que ser igual de bueno como la Tierra. Pero bueno, haciendo una estimación más o menos, quedándonos sin ser demasiado optimistas, vamos a decir que cada sistema tiene un planeta, como nosotros. Bien. ¿Por qué tenemos tantas dudas? Porque claro, ahora mismo hay un planeta, que es como la Tierra, que es habitable. Pero, ¿y si yo tuviera una máquina del tiempo y viajara hace 4.000 millones de años atrás? ¿Cuántos planetas
habitables tendría el sistema solar? Pues curiosamente tendríamos a Venus, tendríamos a la Tierra y tendríamos a Marte como potencialmente habitables. Quiere decir con esto que en toda la historia de un sistema planetario las condiciones que se dan para albergar vida varían. Tengo una mala noticia, y es que la Tierra seguirá siendo habitable solamente en los próximos 700 millones de años. Nos queda muy poco. Bien, hemos consumido el 70% del tiempo en el que un planeta en el sistema solar es habitable. Si dentro de 1.000 millones de años viene una civilización extraterrestre, se encontrará que la Tierra seguramente es inhabitable. Curiosamente, Marte empezará a serlo. Es muy dinámico esta frontera entre lo que es habitable y no. Pero bueno, vamos a quedarnos, como hemos dicho, que en un momento dado hay un planeta en el sistema dado que es habitable como la Tierra. Bien, ¿qué fracción de esos planetas son potencialmente acogedores de la vida y que además surge en ella? Porque una cosa es que sea potencialmente y otra cosa es que surja. A partir de aquí ya vamos especulando. Los números variantes de 0,1 a 1, o sea, entre 1 y 10 veces esa probabilidad. ¿Por qué? No sabemos si surgió la vida en Marte, no sabemos si surgió la vida en Venus. Si surgió la vida en Venus no lo vamos a poder saber, a 450 grados la superficie ya no queda nada. No sabemos si surgió la vida en la Luna Europa, no sabemos si hay vida en Encélado, no sabemos. Sabemos que hay en el nuestro nada más. Luego, a partir de aquí, todo es especulación. Sí sabemos que en el sistema solar, en un planeta surgió la vida, que es el nuestro. Volvemos a hablar de lo mismo. Es un factor tan limitado a tantas cosas que hasta que no tengamos la certeza de que en otros planetas hay vida, no tendremos grandes números y tendremos probabilidades. Ahora mismo todo es especulación. Bien, venimos aquí realmente al punto importante de la cuestión. Bien, vamos a dar por sentado que prácticamente casi en todos los planetas que son habitables tienen buenas condiciones, hay agua líquida, el Sol es una estrella estable, hay moléculas orgánicas, se está muy bien allí, se está de maravilla, surge la vida. ¿En cuánto de ellos surge realmente la inteligencia? No tenemos ni idea. La vida compleja en la Tierra tiene muy poco tiempo, realmente, comparado con la vida en la Tierra total. Y vida inteligente como tal, que sepamos, ha surgido hace muy poquito, muy poquito. Incluso la definición de inteligencia tampoco está muy clara. Tal como nosotros la entendemos, realmente, como hemos dicho antes, muy poquito tiempo, hace muy poquito tiempo. La vida ha necesitado muchísimo tiempo para desarrollar una especie inteligente. Si hubiera estrellas cuyo periodo de vida fuera inferior a 4.500 millones de años, por lo que sabemos, la vida inteligente no se hubiera podido desarrollar. Hubiera muerto antes de que pudiera surgir. La estrella estaría muerta. Solamente en estrellas como el Sol, o parecidas al Sol, que tienen vidas bastante más largas y estables, sobre todo estables, serían capaces de albergar planetas con el suficiente tiempo para que se diera la ocasión de que surgiera vida inteligente. Esto limita mucho, en realidad, el número total de planetas en los que puede surgir la vida. Ahora mismo las mejores estimaciones, por decir algo, es del 1%. Bueno, podemos poner un 5, podemos poner un 10, podemos poner un 20, podemos poner lo que nos dé la gana. Un 1%, ¿por qué? Por ser extraordinariamente cautos. Han surgido muchísimas especies en la Tierra, millones de especies, y que sepamos, solamente nosotros hemos tenido la capacidad de la capacidad de la inteligencia y sobre todo de la tecnología. Bien, y como hablamos antes, ¿qué fracción de esos planetas en los que ha surgido la vida, en los que ha surgido la vida inteligente, surge una civilización tecnológica? Es decir, ¿qué es la tecnología? La tecnología no es un móvil, no es tener un ordenador. La tecnología es, quizá como casi a la manera de las plantas, utilizar los medios, la energía y el material que tenemos alrededor para modificar nuestro entorno. El ser humano es el único animal que a gran escala, no a pequeña escala, a gran escala, es capaz de modificar su entorno. Es capaz de mover montañas, pero no las mueve él. Es capaz de diseñar una máquina que mueva montañas. Es capaz de diseñar un vehículo que lo saque de la atmósfera terrestre. Eso es tecnología. Es transformar el material, la roca, el hierro,
los metales, crear materiales nuevos y crear formas nuevas que no están normalmente en la naturaleza y servirse de ellas para modificar. Que sepamos, no hay ningún animal que lo haya hecho, ni que lo esté haciendo en la actualidad a la escala que nosotros lo hacemos. Bien, de todas las civilizaciones con inteligencia, ¿cuántas son capaces de llegar a una civilización tecnológica? Tampoco lo sabemos. Como hemos visto, incluso en la propia historia de la humanidad ha sido un hecho muy fortuito, que ha tenido que ver con diferentes acontecimientos religiosos, sociales, políticos, que han dado lugar al surgimiento de la ciencia. Y en el momento que surgió la ciencia, si lo analizamos, en muy poquito tiempo el crecimiento de la civilización humana ha sido exponencial, en conocimiento, en avances. ¿Qué posibilidad hay de que surja en otra civilización? Pues volvemos a lo mismo. Ponemos un 1%, bueno, por ser cautos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la duración de una civilización tecnológica? ¿Cuánto dura una civilización tecnológica? Porque realmente nosotros como civilización tecnológica llevamos muy poquito. Hay una novela que se llama Las máquinas de Dios, que son unos arqueólogos espaciales que encuentran un planeta en el cual hay restos de una civilización antigua. Y bueno, van investigando a ver qué es lo que ha pasado. Siempre nos hemos planteado cuánto dura una civilización, porque incluso dentro de nuestra propia civilización ha habido varias civilizaciones. Y en historia hay una teoría que dicen que las civilizaciones tienen un periodo de vida. Surgen, se desarrollan y mueren o se transforman. Por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano duró prácticamente 1000 años. No cayó, no es que cayera como se ve en las películas, pero bueno, se transformó, dio lugar a otra cosa. Las propias civilizaciones, nuestra civilización tecnológica, ¿cuánto puede durar? Nosotros estamos limitados por los recursos energéticos. Si ahora mismo nuestra civilización altamente dependiente del petróleo se ve abocada a prescindir de él de golpe, pues muy posible que se extinguiera. Daría lugar a otro tipo de civilización. Bien, ¿cuánto dura una civilización? Bueno, un cálculo estimativo, y yo creo que de todos los cálculos quizás este el que más visos tiene de ser aproximarse a la realidad, da una duración de unos 10.000 años. 10.000 años es una buena duración para una civilización tecnológica. Esto está basado sobre todo en progresiones de hasta cuándo nosotros vamos a seguir creciendo en conocimiento. Prácticamente sabemos que nos quedan eso. Llevamos 1000 años, 2000 años mal contados de civilización realmente con utillaje tecnológico. Nos quedan otros 8000 años, incluso puede que antes lleguemos al límite tecnológico. Luego damos 10.000 años por ser, bueno, venga, vamos a dar un poquito, ¿no? No vamos a ser tan pesimistas. Si metemos todo esto en la costelera, metemos todos estos datos que hemos visto antes, nos da que en un momento dado hay 490 civilizaciones en la galaxia de la Vía Láctea. Bien, es una buena noticia. El cálculo de Carl Sagan daba 10. Ahora sabemos más y tenemos 490 civilizaciones en un momento dado en la galaxia. Bien, ¿y dónde están? ¿Alguien ha visto algo? Yo no he visto todavía a nadie. Bien, esa es la paradoja de Fermi. ¿Dónde están? Si hay tanta civilización en la galaxia, ¿dónde se ha metido? Bien, posiblemente ese silencio, la paradoja del silencio, lo que esté ocultando es que hay algo más. No es tan fácil que una civilización tecnológica se desarrolle en un planeta dado cuando surge la vida. Y de ahí surge la hipótesis del gran filtro. Es una hipótesis que surge de un análisis matemático que no tiene nada que ver con el tema de la búsqueda de vida extraterrestre, pero que se aplicó por estos dos autores, Brandon Cortés y Robin Hanson. Y la pregunta inquietante es, ¿nos espera la extinción a la vuelta de la esquina? ¿Qué es el gran filtro? Sabemos que ha habido una serie de acontecimientos en la historia de la vida en la Tierra que han estado a punto de terminar la evolución hacia una especie inteligente. Estos son los que se denominan saltos evolutivos. De alguna manera, puede que haya algún tipo de acontecimiento anómalo que limite el número de civilizaciones que llegan al final del camino. Una especie de gran filtro que prohíba, de forma natural, que esas 490 civilizaciones que habría que haber ahora mismo en la galaxia realmente estén.
Si nos fijamos, desde la formación del sistema solar hasta la actualidad han pasado, números redondos, 5.000 millones de años. La vida surgió hace aproximadamente 4.200 millones. Han hecho falta esos 4.200 millones de años para que surja una civilización tecnológica comunicativa. Sin meternos en mucho lío de cálculo, 1 partido n es el número de acontecimientos de filtros que hay en una civilización dada y que ocurren cada X tiempo, que se van pasando hasta que llega el gran filtro. Es decir, si pasamos el gran filtro, seguimos adelante, si no, se extingue. Y eso ocurre en la Tierra cada 800 millones de años. El gran filtro no es un choque de asteroides, eso no tiene nada que ver. Son los grandes acontecimientos que marcan grandes hitos en la historia de la evolución de la vida en la Tierra. El primero es el surgimiento de la vida. Y el surgimiento de la vida cuadra en esa hipótesis si la vida surgió antes en la Tierra, se esterilizó con el choque que produjo el surgimiento de la Luna y se volvió otra vez a resembrar por Marte. Si no, algo falla en la hipótesis, ¿eh? Un poco forzado, pero es un argumento a favor de la hipótesis de que la vida realmente volvió desde Marte cuando se esterilizó la Tierra. Hay estos 6 grandes hitos. Surgimiento de la vida, la aparición de la fotosíntesis. No es un hecho baladí la aparición de la fotosíntesis. La aparición de los eucariotas, los organismos complejos. Eso posibilitó la formación de vida compleja. La reproducción sexual meiótica, entendido como yo no me clono, yo tengo variabilidad genética. 2 células empiezan a intercambiar material genético y sale otro organismo diferente al anterior. Es decir, es el principal mecanismo evolutivo, no solamente por mutación. La explosión cámbrica, es decir, de organismos muy simples, de pronto surge predador y predado, cazador y cazado. Antes los recursos eran ilimitados, no existía la presa ni el cazador. A partir de la explosión cámbrica, sí. Y empiezan a surgir especializaciones, es una carrera de armamento. El cazador cada vez se especializa más y la presa se especializa cada vez más en defenderse. Y la aparición de nosotros, no porque nosotros seamos especiales, sino porque realmente somos la única especie en el planeta que somos capaces de comunicarnos. Bien, vamos a analizar el acontecimiento número 1. Es lo que hablamos. Quizás pasamos, digamos, ese primer filtro de la esterilización total del planeta por un choque con un asteroide del tamaño de Marte. Bueno, la vida se extinguió y volvió a surgir. El acontecimiento número 2, la gran oxidación, hace 2.500 millones de años. Lo hablaba al principio, la atmósfera de la Tierra es biógena, es decir, está producida por la vida. Si no, no podría mantenerse. De hecho, cuando las primeras células fotosintéticas, las cianobacterias, empezaron a producir oxígeno, aprovechando la energía del Sol, envenenaron el planeta. Todas las formas de vida que no eran capaces de aprovechar el oxígeno murieron. Hubo una gran extinción. Solamente aquellas formas de vida que hicieron una colaboración con un pequeño orgánulo que iba por allí, que se llama mitocondria, y que lo incorporó dentro de la célula, fue capaz de aprovechar el oxígeno para obtener más energía que cualquier otro tipo de mecanismo celular y, al tener más energía disponible, poder formar organismos más complejos. Fue un hito bastante importante y, por supuesto, cambió totalmente la geoquímica del planeta Tierra. Bien, el acontecimiento de los eucariotas y la reproducción sexual. Al aparecer las células diferenciadas con orgánulos complejos y esas asociaciones de células complejas en tejidos diferenciados, pudo dar lugar, se sentaron las bases, a la aparición de la vida compleja. Nosotros no nos olvidemos, nosotros pensamos como un todo, pero somos más de 200 billones de células distintas, cada una con una especialización distinta. La explosión cámbrica, que acontece hace 700 millones de años, que en paleontología tiene su importancia, en la fauna de Diácara, fue un hito importante porque se pasó de estromatolitos y 4 cosas más que pululaban por allí a, de pronto, el registro fósil llenarse de especies cada vez más complejas y monstruosas realmente, de trilobites, un montón de... el Coreopteris, que era como una especie de cangrejo, y empieza la competición en la vida. Realmente ahí empieza la evolución como tal, la conocemos, entre predador
y presa, que empuja la evolución, empuja, los nichos cada vez son más pequeños, la disponibilidad de nutrientes cada vez menor y empieza la competición en la vida. Y hace 2 millones de años aproximadamente el surgimiento de los homínidos, como hito más importante. Como vemos, el gran filtro, que no sabemos si nos espera a la vuelta de la esquina, siempre dependerá de la vida de la estrella en la que el sistema solar esté alojado. Habrá estrellas que simplemente no podrán albergar vida porque el gran filtro eliminará antes, no dará tiempo. La vida terminará en uno de los lapsus, si siguiera el mismo ciclo biológico que nosotros, en uno de los lapsus anteriores. Por eso la búsqueda de vida se está centrando sobre todo en estrellas muy longevas, en estrellas sobre todo del tipo G, como nuestro Sol, hacia abajo, lo que serían tipo K, enanas marrones, que tienen vida no ya de 10.000 millones, sino de 20.000, 50.000, 100.000, incluso 200.000 millones de años. Simplemente por número, por tener tiempo, por darle tiempo. En estrellas que son más masivas que el Sol, va a ser casi imposible hallar vida inteligente. A lo mejor podríamos encontrar vida biológica como había en la Tierra hace 4.000 millones de años o 3.500, pero no mucho más compleja, no le habrá dado tiempo. Bien, ¿qué implicación tiene la hipótesis del gran filtro? Pues 2, y bastante importantes. Si descubrimos silencio en la galaxia, los humanos hemos dejado atrás el gran filtro. Somos los únicos que hemos pasado ese filtro, nos ha tocado, somos los primeros. Pero si por el contrario hay vida en otros mundos, entonces hay mala noticia. El siguiente filtro está próximo. Significa que todavía no hemos llegado a ese filtro. Que no quiere decir que no lo pasemos. Significa que va a ser una prueba. Por eso decía Carl Sagan que tanto si la hay como no la hay, la conclusión va a ser asombrosa. O estamos solos y no hemos sido los primeros en nuestra galaxia, o no estamos solos, estamos pletóricos. Pero a ver qué es lo que viene en el futuro, nos tenemos que preparar. La paradoja de Fermi cobra ya sentido. Hay tal cantidad de hechos fortuitos entre el surgimiento de la vida y el nacimiento de una civilización tecnológica avanzada que es capaz de comunicarse, que es sumamente improbable, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora, que la vida inteligente llegue hasta el nivel nuestro y encima quiera comunicarse y tengamos contacto con ella. Y si nos han visitado civilizaciones anteriormente, lo más probable es que haya sido en el pasado. Y en el pasado remoto, pero simplemente por el tiempo. Es muy poco probable que haya ocurrido ahora. Sin embargo, hay muy buenas noticias. Y es que realmente ahora estamos al comienzo de la formación de vida inteligente. Nuestra estrella proviene, digamos, del primer bloque de nacimiento, el segundo bloque de nacimiento de estrella de la Vía Láctea. Pero hay muchísima materia oscura alrededor de la Vía Láctea. Eso que no sabemos qué es, está ahí. Y tiene que colapsar. Es decir, actualmente solo existe el 8% de posibilidades de que seamos la única inteligencia en todo el universo. Quedan por formarse el 92% de todos los planetas habitables y que puedan albergar inteligencia en todo el universo conocido. Todavía queda muchísima materia que colapsar, muchísimas estrellas que formarse, le queda mucha vida al universo, el universo se está expandiendo, no se va a contraer, y quizás nosotros seamos la avanzadilla de la vida inteligente. Queda todavía mucho por ver. Incluso, paradójicamente, en el temprano universo, muy poco después del Big Bang, prácticamente 10, 17 millones después del Big Bang, no hacía falta una estrella para tener una temperatura agradable en un planeta. La temperatura de la radiación de fondo, que ahora mismo solamente es 3 grados por encima del cero absoluto, en aquella época era una temperatura bastante agradable de unos 20-25 grados. No hacía falta que hubiera ninguna estrella irradiando el planeta. Es decir, puede que hayan surgido civilizaciones hace muchísimo tiempo, más de 14.000 millones de años, y que haya dado tiempo a que hayan evolucionado. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto lo vimos en la película Interestelar, y no me llevo nada por publicitarla. Los viajes interestelares son muy lentos. Aunque nos cueste creerlo con la próxima película de la Guerra de las Galaxias, vuelvo a hacer publicidad de película, no se puede viajar a la velocidad de la luz. Y si se viaja a la velocidad de la luz y punto. Las distancias entre las estrellas son muy grandes. Una civilización que hubiera empezado a colonizar la galaxia puede haber pasado de largo por nosotros. Hay tantísimas estrellas que no tiene por qué haberse fijado en la nuestra. Es más, puede haber pasado de largo o puede que incluso ni siquiera esté llegando todavía. O que cuando llegara ni se decidiera parar.
Aquí había unos bichos muy grandes que rugían y no tenían pinta de ser muy inteligentes. Por eso surge el proyecto SETI. Es mucho más factible comunicarse con otras civilizaciones que viajar por el espacio. Es más económico, más rentable e incluso más seguro. La única señal que hemos tenido que parece provenir de una civilización extraterrestre y que no se ha vuelto a producir, se dio el 15 de agosto de 1977 y se llama señal WOW. La escribió un señor que vio estas cifras, 6EQUJ5, en la longitud de onda del hidrógeno, 21 nanómetros, si no recuerdo mal. Esa longitud de onda está prohibida. No hay nada que emita en esa longitud de onda. Se vio si era un satélite, si había sido una señal que rebotaba, nada. No hay nada que la haya emitido. No la hemos vuelto a escuchar. Es la única prueba que podemos tener de que algo cerca de la constelación de Sagitario, que está aquí, en este margen, el radiotelescopio no tiene, digamos, el enfoque que tiene un telescopio, el margen es mucho más grande, algo emitió esta señal. Nunca más se supo. Bien, ¿qué tipo de civilizaciones puede haber? Bueno, pues hubo un señor que dijo, bueno, vamos a clasificar las civilizaciones en 4 tipos. La tipo 1 coge todos los recursos de un planeta, la tipo 2 todos los recursos de su estrella, la tipo 3 todos los recursos de la galaxia y la tipo 4 todos los recursos del cosmos. Es decir, toda la energía disponible de un planeta la cojo para mí, para mi civilización. Toda la energía de una estrella para mí, toda la de la galaxia para mí y toda la del universo para mí. La civilización del tipo 4 da miedo. Bien, ¿qué tipo de civilización somos nosotros? Actualmente los cálculos indican que somos una civilización de tipo 0.7. No hemos alcanzado el nivel de lograr aprovechar toda la energía disponible del planeta. Una civilización de tipo 1 es un poco más avanzada que la nuestra. Se estima que nosotros alcanzaremos civilización de tipo 1 en el año 2300, si llegamos. Una civilización de tipo 2 elabora un cascarón alrededor de su estrella madre, denominada esfero de Dyson, y aprovecha toda la energía disponible que emite el Sol. Imaginaos que encerramos el sistema solar al nivel de la Tierra en una concha inmensa y aprovechamos toda la energía que el Sol dispersa en todas las direcciones. Una civilización de tipo 3 utiliza toda la energía que produce la galaxia. La de tipo 4 ni se pone. Bien, pues últimamente hay una estrellita que ha saltado a la palestra a los observadores que se llama KIC 8462852, que nos trae de cabeza porque tiene una variabilidad muy rara y un grupo de científicos dijo, bueno, esta variabilidad solamente se puede entender de 2 maneras. O bien, de alguna manera, se ha destruido una cantidad de asteroides masiva que están cayendo hacia la estrella y provoca una variación en el brillo, o se están construyendo algún tipo de artefacto extraterrestre que periódicamente eclipsa el brillo de la estrella de forma irregular. La estrella está localizada muy cercana al objeto 6866, cerca de Deneb, entre Alfa y Delta, en el Cisne. Kepler, la sonda Kepler, el cuadrado que está monitorizando es este, no es casual que haya surgido ahí. Es una estrella, bueno, normalita de la galaxia, un poquito más brillante que el Sol, un poquito más grande en masa y en radio, una luminosidad bastante mayor que el Sol, pero una metalicidad algo más baja. Metalicidad son aquellos elementos más allá del hidrógeno y el helio, y muy rápida de rotación, gira muy rápida. Esto al principio se intentó explicar esa variación por el periodo de rotación que tenía la estrella. Una estrella muy rápida, quizá tenga manchas solares muy grandes, pero se han hecho un montón de estudios y no cuadran. Y es esta variación. En 500 días se produce esta variación. Vamos acortando y en 20 días hay estos picos, que son inexplicables. El artículo está disponible en la red. Vosotros ponéis esto y os salta el artículo. Como he dicho, hay 2 explicaciones. O se está destruyendo masivamente asteroides en esa estrella
y con una masa enorme. Tendrían que destruirse asteroides con una masa de 0,9 masas lunares. Para que os hagáis una idea, toda la masa que hay en el cinturón de asteroides solamente tiene la tercera parte de la masa de la Luna. Si cogiéramos todos los pedrusquitos que están orbitando, sería un tercio de la Luna. 0,9 masas lunares es un cinturón de asteroides bestial. Posiblemente no exista. Pero bueno, cabe esa posibilidad. Es la única posibilidad que hay científica. Otra, y por qué no soñar, es que estamos detectando por primera vez una esfera de Dyson. Es decir, quizás haya una civilización tecnológica que está construyendo un artefacto tecnológico muy superior a nuestra capacidad actual alrededor de su estrella y esté aprovechando su energía. El caso es que se ha comunicado a SETI, todas las antenas se han orientado a Kik, a esta estrellita, a ver si escuchamos algo, a ver si escuchamos las comunicaciones de los obreros mientras está construyendo aquello. Con esto os doy muchísimas gracias por atenderme y aguantar la explicación. Espero que os haya gustado y os emplazo al cielo del mes de diciembre, donde entraremos un poco más en profundidad. Muchas gracias.